Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por estar acá presentes. Vamos a dar unos minutos mientras ingresan las personas. Bienvenidos nuevamente a este programa de Pregúntele al Forense. Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. En 4 minutos ya iniciamos nuestra conferencia con nuestro licenciado José Luis, nuestro invitado especial de esta noche. Bienvenidos a todos nuevamente. Ya vamos a dar inicio a la conferencia. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy, pues, en Pregúntele al Forense tenemos un invitado especial, es el licenciado José Luis. Él es grafólogo forense, una de las personas que a nivel nacional e internacional, pues, es bastante conocido en el campo forense, ¿sí? En diferentes países. Actualmente, pues, tengo el gusto de poder aprender de él en el campo de la grafología, reforzar cosas. Vamos a iniciar. Buenas noches, licenciado José Luis, profe, para que active el micrófono. Hola, buenas noches, ya estamos listos. Súper, muchas gracias, profe, por la oportunidad y la aceptación de entrar a esta entrevista de Pregúntele al Forense. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, en este evento, pues prácticamente se le da la oportunidad a las personas que se inscribieron, ¿sí? De que hicieran varias preguntas, ¿sí? En una de esas tantas preguntas, nos preguntan siempre pues, los estudiantes, que son los que más nos ven, que si la grafología es fácil de aprender. ¿Usted qué nos puede Bueno, la decir? grafología es como cualquier ciencia. Si a ti te gusta algo, lo vas a aprender más rápido. Y si te lo imponen, pues es obvio que vas a tener más tiempo para poderlo aprender. Antes de aprender grafología, lo que se le indica a los estudiantes deben de aprender grafoscopía. Es decir, nosotros vinculamos a la grafoscopía con la criminalística y a la grafología con la criminología. La grafología tiene que ver con la conducta, con la psiquis. Y la grafoscopía pues tiene que ver con todo aquello que tenga que ver con la autenticidad, falsedad o el origen de la escritura. Así que si a ti te gusta, pues es obvio que lo vas a aprender sumamente rápido. Ok, sí, porque de hecho hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya salí a estudiar, quiero meterme en el campo de la grafología, pero eh, lo confunden mucho lo que es grafología y grafoscopia y grafoscopía, ¿cierto? Entonces lo mezclan allí, pero son dos campos diferentes, como usted lo acaba de decir. Bueno, profe, la otra pregunta que hemos recibido, ¿sí? ¿Qué información nos puede arrojar una firma? ¿Qué información nos puede arrojar una firma, ya sea que se encontró en un lugar de los hechos o yo se la estoy dirigiendo a mi pareja? ¿Qué información? Bueno, al hablar de grafología, lo que podemos encontrar en la firma es situar a la persona en el yo íntimo. ¿Qué significa el yo íntimo? Pues la parte eh, introvertida de la persona.
ya que tenemos el yo social, que es toda la escritura. Cuando nosotros hacemos un test grafológico, hablamos de una carta, por ejemplo, y todo lo que se escribe, lo que se redacta, a eso se le conoce como el yo social, es decir, la proyección que tiene la persona ante el mundo, y el yo íntimo es la percepción que tiene de sí mismo. Esa sería la esencia en grafología de una firma. Ok, prácticamente son, o podemos decir, rasgos de personalidad, ¿sí? Así es. Entonces la firma nos va a hablar de una pequeña perspectiva de tu personalidad. Si eres introvertido, si eres una persona equilibrada, te va a hablar de eso, de ti no sé si se fue. De eso te va a hablar la firma. Entonces, también la ubicación en la hoja te va a permitir ver si está a la izquierda de la hoja, pues es introversión. Si está en el centro, pues es una persona equilibrada. Y si está a la derecha, pues es extraversión. Es decir, una proyección hacia los demás. Entonces depende de la situación y la posición en la hoja, es lo que va a proyectar la firma de cada uno de los individuos. Ok, una de las preguntas que también recibimos, y fue bastante repetida esta pregunta, fue sobre el tema de la tendencia sexual. Con la firma que hacemos nosotros, los seres humanos, ¿se puede saber la tendencia sexual, ya sea de la mujer o del hombre, profe? Y bueno, una firma te va a dar una parte del 100% de personalidad. Realmente para saber las tendencias sexuales se tiene que hacer un estudio total de la escritura. Al hablar de grafología estamos hablando de grammas, es decir, de trazos y rasgos. Y estos trazos y estos rasgos tenemos que irlos analizando por partes, ¿no? Tenemos que hablar primero del abecedario, que es de la A a la Z. Después vamos a hablar del plano cartesiano de Max-Pulver, que es donde se ocupa la firma, se repetía en la hoja, y después vamos a hablar de las 8 leyes. Entonces, hablar de la sexualidad, estamos hablando de letras específicas. En escritura, en grafoscopía o en grafología tenemos tres partes esenciales de la letra. La parte superior, que se le conoce como corteza o AMPA, la parte del centro, que es donde está la estructura gráfica, de los óvalos, y la parte inferior que es la del líbido o también conocida como jamba. En el jamba es donde nosotros vamos a ver todo lo sexual y principalmente lo vamos a poder ver en la letra G, en la letra Q y en la letra Z. Es realmente donde vamos a analizar esas proyecciones sexuales, ya sea de los hombres o de las mujeres. Pero es una cuestión compleja, o sea, se tiene que hacer un estudio netamente a las letras en la hoja, y también por ahí tenemos que ver la figura humana, tenemos que ver la casa y tenemos que ver el árbol. Todas estas proyecciones en su conjunto nos van a hablar de una personalidad y con ello sí podemos ver esas tendencias sexuales. Ok, perfecto. Me imagino que los que nos están viendo y obviamente los que nos van a ver después de la grabación van a empezar a mirar las letras de sus parejas y demás. Bueno, profe, hablando un poco de este tema sexual, ¿es posible detectar aquellos rasgos de la firma que nos puedan hablar de pronto si la persona en algún momento fue agredida sexualmente? Bueno, sí, nosotros como la anterior pregunta, al hablar de agresión sexual, no tan solo tenemos que ver la firma, tenemos que ver ciertos rasgos, como son la dirección, la presión, la velocidad, la forma, el tamaño. Nos ha dado muchos resultados la figura del árbol. En el árbol, en el tronco del árbol se logran ver muchos aspectos de la violencia. Dice Clara Tahoser, una de las grandes maestras de la grafología a nivel internacional, así como el profesor que ya falleció, don Pedro Foglia, uno de mis maestros de Argentina, que todo rasgo que esté en el tronco es indicio de violencia. Y ya lo otro, pues es labor del grafólogo entrevistar a las personas para ver qué tipos de violencia presentan. Es decir, violencia física, psicológica y o sexual. Entonces, toda aquella información que hay en el árbol, ya sea ramas rotas, nidos, excesos de rayas, todos estos indicios nos van a dar una teoría que la podemos corroborar con la entrevista que se haga con la víctima. Ok, perfecto. Hablando un poco
digamos, de la parte familiar, cuando tenemos dos personas que hablemos de gemelos, ¿sí? Y realizan su firma, es posible de pronto que estos gemelos tengan sus rasgos parecidos o similares en el tema de grafología. Bueno, esa es una cuestión netamente científica, no se ha hablado mucho en criminología y en criminalística. Al ser dos personas o dos individuos diferentes, aunque hayan estado en el mismo vientre, en bolsas diferentes, en la misma bolsa, cada individuo es único. Ya lo dice la misma dialéctica materialística de Karl Marx y Federico Engels, que todos los objetos y fenómenos del mundo material son iguales a sí mismos. Es decir, cada persona tiene su propia dibujos digitales, y así como tienen sus propios dibujos digitales, también tienen su propia escritura. O sea, hemos hecho estudios más de 1000 gemelos y en los cuales nunca hemos encontrado igualdad. Se pueden encontrar similitudes, pero es muy diferente la similitud a la igualdad. La igualdad, como lo dice esa dialéctica materialística, es individual, o sea, es única. Entonces, los gemelos, por más que se parezcan, cada quien va a tener su propia personalidad y créame usted que es única. Por lo cual, la recomendación que se le da a las mamás es que nunca deben de vestir a sus gemelos o a sus cuates de forma idéntica, ya que cada quien tiene una identidad propia. Ok, perfecto. Bueno, profe, ya sabemos que pues la firma nos va a arrojar de pronto, o de pronto no, nos va a arrojar algunas características de la personalidad. Es posible que de pronto yo aprendí grafología, yo ya sé cuáles son los puntos que son identificables para ello, yo los cambie y no me puedan identificar eso. Y ha habido engaños, pero realmente, digo, como lo han escrito muchos autores, no hay crimen perfecto. El perito realmente se deja engañar, ¿no? Porque lo dice Edmond Solán Payet en su tercera ley de la escritura, que nadie puede disfrazar su escritura sino dejando el esfuerzo del trazado en la escritura. Es decir, si alguien quiere modificar su escritura, eh, es posible que el grafólogo o el grafólogo pues, se dé cuenta de ello. Entonces, por más que una persona quiera tratar de engañar al entrevistador, al investigador, pues hombre, los años de experiencia le van a ayudar a verificar que eso no es posible. O sea, no hay crimen perfecto. Hay quizás peritos distraídos. Ok, listo. Sí, porque de pronto muchas personas, en especial estudiantes, dirán, no, yo ya voy a aprender esto o ya lo aprendí, vamos a hacer trampa, ¿no? De pronto en un peritaje. Hemos tenido casos en que una sola persona puede hacer hasta 30 firmas con dibujos diferentes, pero con gestos gráficos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cambian el dibujo, pero el gesto tipo o idiotismo que les decimos también, que son idiosincrasias, es decir, que tienen pequeños tatuajes, pequeñas particularidades, nunca van a cambiar. Entonces, por más que ellos quieran poner un óvalo, luego un ángulo, dibujos diferentes, la esencia de la persona siempre va a ser la misma. Es decir, los gestos tipos o los idiotismos van a estar presentes, ya que la escritura no viene de las manos, sino viene del cerebro. Es decir, lo que hace el experto, el investigador, es tratar de llevar a la persona no al consciente, sino al inconsciente. Entonces, cuando se tiene una muestra gráfica excesiva, pues tú te puedes dar cuenta si la persona está tratando de mentir. Ok, y hablando un poco de las cosas que se pueden identificar en una firma, aparte de la sexualidad, ¿qué más se puede poder lograr identificar de esa persona, profe? Bueno, dice Max Pulver que la firma es una bibliografía abreviada, es decir, es una síntesis de tu personalidad. La firma, por ejemplo, si tú pones el primer nombre y el primer apellido, te estás proyectando hacia papá y a mamá la superaste y viceversa. Si tú pones tu nombre y el apellido de mamá, entonces te estás proyectando hacia mamá y estás superando a papá. Si tú pones tu nombre y los dos apellidos, entonces estás buscando un equilibrio. Digo, estoy hablando en forma general, porque hablar de la firma también hay que tener en cuenta la velocidad, te decía, el tamaño de esa firma
si por ejemplo la inicial la pones más grande que el resto de la escritura, o si el apellido paterno lo pones más pequeño y el materno lo pones más grande. La firma es una bibliografía abreviada. Entonces, ¿qué dice esto? Pues nos está diciendo que es una síntesis de tu personalidad desde que estuviste en el vientre materno hasta el día de hoy, hasta el día que tú firmas. Ok. Y profe, por lo que pues obviamente uno está en el campo forense y pues como le decía, también vamos a tener acá invitado a Ramón Rivera y de pronto Nuestro gran amigo CSI Ramón Rivera de California. correcto, y pues a otras personas que de pronto en común tenemos. Y tienen un campo de experiencia bastante amplio en muchos temas de homicidio, suicidio y demás. Y de pronto han analizado temas de asesinos seriales. ¿Usted ha tenido la oportunidad de pronto de analizar firmas de algún asesino serial, ya sea de México u otro país? Bueno, hemos tenido la oportunidad a lo largo de 30 años de hacer múltiples entrevistas, no tan solo asesinos seriales, sino a pederastas y a una serie de criminales. Pero una de las experiencias que nos ha dejado marcado ha sido con Juana Barraza, aquí en México, que se le llama la famosa Mataviejitas. Ella se presume mató entre 40 y 50 personas y tuvimos la oportunidad de estar en Colombia entrevistando a Garavito. A Garavito, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Valledupar, hacer la entrevista y tener la escritura de él. Y sí, lo hemos perfilado. Eh, a los dos, pues bueno, son célebres en su campo, ¿verdad? Garavito con se presume que más de 200 niños asesinados, y relata él que antes de empezar a asesinar violó a más de 500 niños. Él nos relataba que fue violado por su propio padre, por un sacerdote y por un vecino. Entonces sí tuvimos la oportunidad de tener su escritura y de hacer una perfilación de Luis Alfredo Garavito. Ok, perfecto. Súper. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces, y de hecho ayer estaba viendo un canal, eh, no voy a decir su nombre, donde el grafólogo está hablando de asesinos seriales y demás, pero lo que decía era como uno decía, como daba a entender como que él no interpretaba la firma como tal, sino que hacía suposiciones, ¿sí? Entonces uno queda ahí con las dudas de que será que sí los grafólogos forenses, en este caso, digamos usted, eh, sí han hecho este tipo de peritazgos, que han hallado, ¿cierto? Y acá viene mi segunda pregunta, profe. Esas firmas, digamos, de Garavito, ¿sí? ¿Tiene alguna, no sé, alguna estructura en su firma que marque la diferencia de pronto de alguien que de pronto no ha cometido un acto de esos? Sí, la esencia de Garavito es principalmente la esencia de las personas violentas, digo, no nada más de Garavito, porque podemos tener gente alrededor que son psicópatas, incluso sociópatas. Ujú. La esencia del psicópata o del sociópata es que tienen mucha carga de energía acumulada y esa lo proyectan con el empaste de la escritura. Realmente Garavito, o bueno, este tipo de personas no les gusta utilizar polígrafos, sino lo que a ellos les gusta es tener marcadores o tener tinta de chorro. Realmente él nos firma con una tinta de chorro y deja empastada la escritura con muchos ángulos. La esencia de la gente violenta, repito, es el empaste de la escritura y tener formas angulosas. Las formas angulosas en grafología significan violencia, o sea, de carácter, de fuerza, de temperamento. Entonces, la mayoría de veces, cuando la escritura está empastada, es una energía mal acumulada que cuando la descargan, pues bueno, se puede presentar en violencia de ese tipo, ¿no? De ser homicidas. Pero ese tipo de escritura también se puede encontrar en deportistas. Y alguien me puede decir, ¿cómo que en deportistas? Sí, lo que pasa con las personas que tienen energía acumulada, pues la descargan con el deporte. Precisamente cuando nosotros tenemos enfrente nuestro una persona que ha sido víctima de violencia, una de las cosas que se le recomienda es hacer deporte, porque esa energía
que le ha acumulado, ya sea el padre, el padrastro o el que le hizo la violencia, bueno, esa energía ellos la tienen que sacar con alguna especie de deporte. Ok, eso tampoco lo sabía y yo creo que muchos no lo conocíamos de que posiblemente los deportistas también dejan ese rasgo. Profe, cuando uno hace un informe en grafología, ¿sí? ¿Qué tan importante se puede introducir a un informe en grafoscopia? ¿Sí? Me explico mejor. Yo hice mi informe en grafoscopia, ¿sí? ¿Es necesario introducir el de grafología? No, lo que pasa es que cuando nos piden grafoscopía nos están diciendo si la firma es auténtica o falsa. Entonces Ujú. nosotros tenemos que basarnos nada más en estudiar el gramma desde ese sentido. Vaya, tanto la grafoscopía como la grafología estudian al grano. Te decía yo que el grama es el trazo y el rasgo. Entonces, la grafoscopía lo estudia para determinar si es auténtico o falso esa firma. Y la grafología lo estudia en cuanto a su inclinación, su velocidad, su pastosidad, para ver la personalidad. Antes que se me olvide, uno de los deportistas más famosos que nosotros hemos perfilado, digo, todo el mundo lo ha perfilado, se llama O.J. Simpson. Y O.J. Simpson se presume, porque nunca se le comprobó, ¿no? Que él Ujú. mató a su ex esposa y a su pareja. O.J. Simpson presenta una bipolaridad con una inclinación doble, es decir, tiene una inclinación a la izquierda, que es mamá, y a la derecha, que es papá. Entonces, por eso se presenta una bipolaridad. Y él dice una cosa y hace otra. En el campo de juego, perdón, él fue exitoso, ya que toda la violencia que recibió en casa, él la vinculó al deporte, pero nunca fue sanado, lo cual implica que toda esa, te digo, toda esa descarga de energía que él recibió, porque por lo regular una persona que es violenta primero fue víctima. Entonces las personas que son violentas antes fueron víctimas y si no fueron curadas, esa carga que ellos tienen la van a descargar ya sea en la mujer, en los hijos o en otras personas, como por ejemplo lo hizo Juana Barraza. Juana Barraza, la mataviejita, mató a otras personas y se proyectaba a su mamá. Garavito se mató a él mismo porque mató a niños entre los 6 y los 15 años. Entonces, te decía yo al principio, ¿no? Que la carga de energía que ellos recibieron cuando fueron víctimas, ahora la van a descargar con algún victimario o con algún deporte. Ok, en esos informes de grafología, profe, ¿es 100% confiable el resultado o tiene un porcentaje que posiblemente es errado? Al ser ciencia, eso estamos hablando de un porcentaje del 99.9% y esa pizca que queda ahí va a depender del ser humano. O sea, recuerda que somos seres humanos, entonces podemos tener un error en interpretación, pero realmente no puede haber vacilación. Hay contundencia en cuanto a se levanta una muestra. Digo, hay autores que se dedican a levantar muestras con lápiz y está comprobado que el lápiz puede fallar, entonces nos puede dar un mal resultado en cuanto a la presión. Sin embargo, si nosotros utilizamos bolígrafos, al momento de hacer un levantamiento, pues es obvio que nos debe de dar una característica positiva, pero incluso el mismo bolígrafo puede fallar. Es ahí donde se presenta el margen de error. Lo otro, pues, es interpretación del que está levantando la muestra. Digo, he tenido experiencia que el que está haciendo el examen grafológico no es el que levantó la muestra. Entonces, eso es una locura, porque él no va a saber las características que tiene al momento de levantar la muestra. Recordemos que para levantar una muestra, la hoja no debe ir directa al escritorio, sino que tiene que tener una cuestión que le llamamos una cama, en donde va a absorber toda esa energía y vamos a tener un levantamiento grafológico positivo. Entonces, todas estas características, ese punto para llegar al 100% va a depender ya del ser humano. Ok, perfecto. Nacen varias preguntas respecto a todo lo que estamos hablando, profe. También, pues, nos están viendo estudiantes, licenciados, pues, que también saben de grafología, grafoscopia, ¿sí? De otros países y a muchos les gusta el tema. Me gustaría saber qué libro nos puede recomendar o un autor que usted diga, vea, con este pueden empezar a conocer un poco más del tema. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Barcelona, pero nosotros tenemos prácticamente como competencia la Universidad Autónoma de Barcelona.
Yo uno de los libros que recomendaría es de La Casa de Enfrente. Ellos son los maestros Mariluz Puente y Francisco Viñales, son tremendos investigadores, y son los directores de la facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Digo, repito, yo soy de la Universidad de Barcelona, donde mi director es Carlos Villagrasa. El detalle que él es abogado, entonces recomiendo los de La Casa de Enfrente, ese es el número uno. Y les recomiendo, es un libro aprobado en la Escuela Científica de Francia y es de la profesora Susana Tesouro de Grosso. Es Grafología Científica, editorial La Roca. Y otro de mis favoritos, que es un maestro que ya falleció, es don Pedro José Foglia, un argentino que tanto dio clases en la Universidad de Barcelona como en la Universidad Autónoma de Barcelona. Esos son uno de los libros, digo, que serían esenciales para cualquier grafólogo. Y hay uno más, que es el de Clara Taose. Digo, Clara Taose tiene de 3 a 4 libros y con ella tienes la esencia de todas las letras y de las firmas, incluso de los márgenes y de, por allí habla de escrituras de asesinos seriales. Entonces, esos serían los 4 autores que recomendaría, pero en sí hay un sinnúmero de autores. Entonces, en esencia, para mí esos son excelentes libros. Ok, perfecto. Muchas gracias para que todos los interesados en esta área busquen y traten de conseguirlos allí. Profe, cambiando un poco la dirección de la entrevista, ¿qué le ha enseñado la grafología en todo su lapso de vida? Bueno, yo creo que me ha enseñado a ser más ser humano, ya que nos hemos enfrentado a casos desde niños. Yo el año pasado terminamos un trabajo que hicimos con más de 150 niños con cáncer, en donde el proyecto era hacerle una proyección a los niños para tratar de traerlos la semana siguiente a la quimioterapia. Y en el estudio, en el proyecto, nos encontramos que un 70% de esos niños había sido violentado, ya sea psicológica, física o sexualmente. Entonces, imagínate que estás viendo a un niño que tiene una carencia de salud en cuanto al cáncer y que todavía tiene otra carencia que se llama afectiva, ¿no? En donde el principal perpetrador, pues es un familiar. Entonces, esa ha sido una experiencia que creo que nos vuelve más ser humano, ¿no? Es lo que yo creo que en estos 30 años que hemos participado en esta área, creo que nos hemos convertido más ser humanos y que, por ejemplo, como profesor, hemos podido detectar los chicos a nivel universidad que sufren violencia. Entonces, ese niño, ese muchacho lo vemos con otra perspectiva, lo analizamos con otro trato, ¿no? Ok, profe. Y en cuanto a toda su carrera profesional en este campo, ¿qué es lo que le ha marcado más en este campo? No sé, de pronto algún caso, algún peritazgo, algún levantamiento. Bueno, entre otros casos hemos tenido la oportunidad de ir a países como Perú. En Perú hay un caso muy sonado. Yo además de ser grafólogo soy criminalista, entonces soy investigador forense. En Perú nos tocó un caso que se llama Ciro Castillo. Fue un caso muy sonado, él desapareció en el volcán del Colca. Pudimos investigar a Ciro y la teoría es que Ciro había caído desde 1000 metros, de 1000 metros de altura, ¿no? Entonces realmente nosotros hicimos la investigación como institución y nos encontramos con que eso era una falacia, ¿no? Realmente sí, los 7 meses después de que desapareció con Rosario, su novia, él apareció y cuando apareció, aparece en una posición de cúbito ventral y resulta que él, 6 horas antes de la necropsia, de la necrocirugía, perdón, él estaba vivo, lo cual implica que no había caído, sino que él, de acuerdo a las lesiones, había muerto por una causa diferente a la que intentaban hacer parecer. Entonces creo que ha sido uno de los casos más sonados como persona y como institución, colaborar con el padre de Ciro ahí en Lima, Perú. Eh, y bueno, hemos tenido otros casos nacionales, pero creo que eso sí nos ha marcado como profesor y como institución. Ok, profe, ya hablando del tema que nombra usted a nivel internacional, ¿qué cree usted que lo ha resaltado en
muchos de los colegas de forenses que están obviamente totalmente reconocidos. O sea, ¿cuál ha sido de pronto o por qué ha tenido usted tanto éxito, por decirlo así, en esta área? Bueno, creo que hacemos las cosas que hacemos las hacemos con amor. Creo que trabajar con la grafología, nosotros entrevistar a estas personas que primero fueron víctimas y después fueron victimarios, traer la verdad para de pronto prevenir el delito y que no se sigan suscitando más hechos violentos contra niños. Creo que eso ha sido el éxito mayor como persona y como investigador forense, ¿no? Hacer ese trabajo con amor, yo lo comparo como el fútbol. Para mí, el entrevistar a esas personas o el trabajar en lugares como Dubái, como Perú, como Colombia, como Cuba, en la Universidad de La Habana, como todo Centroamérica, creo que eso es como un mundial, ¿no? Estar en la final y lograr meter los goles que a lo mejor México nunca ha metido, ¿no? Entonces, como profesional de esta área, decir la verdad es lo máximo que le puede pasar a cualquier forense. Platicábamos ahorita con un maestro de Perú, el profesor Pablo Rodríguez Regalado. De hecho, estamos viendo un caso ahorita y vemos eso, ¿no? Que el forense debe de decir la verdad. Me tocó, ahorita se me viene a la cabeza una entrevista que le hice a Luis Vargas. Luis Vargas lo entrevisté en California y era una persona que había sido condenado a 16 años de prisión por ser violador en serie. 16 años después, un CSI de California corroboró que Luis Vargas no era el violador serial, sino que lo habían confundido. Imagínese usted, bueno, ese señor me dejó muy marcado. Por ahí tengo la entrevista. Yo le pregunté que él si creía en Dios y me dijo que sí. Le digo, después de lo que pasó, si volviera usted a vivir y le pasara a usted esto volvería a creer en Dios. Y vaya, parece que estaba esperando la pregunta y me dijo, yo volvería a creer en Dios, porque por algo pasan las cosas. Entonces, creo que es una de las entrevistas que me ha dejado muy marcado, entrevistar a una persona inocente y que estuvo 16 años en prisión. Imagínense. Claro, sí, y no solamente allí, sino lo que tuvo que haberle pasado dentro de la prisión, ¿no? Eso también tuvo que haberlo Correcto, es marcado correcto. bastante. Y bueno, profe, ya para estar finalizando, le hago una última pregunta. ¿Cuál es la invitación de pronto a las personas que quieren aprender grafología? De pronto han buscado y encuentran tantas cosas que uno no sabe a veces si es verdad, es mentira, ¿cierto? Porque yo he visto en redes sociales que publican cosas que uno dice, eso no es verdad, y hay mucha gente que lo apoya, ¿no? Yo de hecho voy en contra de que digan cosas que no son y que la gente le dé me gusta, comparte, y uno dice, no, pero ¿por qué se dejan llenar la cabeza de cosas que no son? Investiguen. Entonces, Bueno, ¿cuál es el mensaje, ay, profe? perdón. Bueno, miren, yo lo que les podría decir que yo he escuchado cientos de cosas de la grafología, dicen que es una pseudociencia, etcétera, etcétera. Yo llevo más de 1000 casos registrados en los que he podido ayudar desde niños hasta una persona de 65 años. Yo lo que les podría decir es que Dionisio de Halicarnaso y Aristóteles, antes de esta era cristiana, ya estudiaban escritura, pero no fue sino Gian Hipólito Michon y Guiltamin de Piu en Francia en 1881, si no mal no recuerdo. Ellos eran abates y tener un lápiz era como tener un Mustang. O sea, eso solo lo podía tener la gente de élite. Ellos empezaron a estudiar a criminales y después vieron la conducta, vieron el comportamiento. Yo les invito que como todo, a mí no me crean, solo empiecen a estudiar y practiquen. Lo más importante y lo más bello es la práctica, porque un libro pues solo te da la teoría, pero lo más importante de la grafología es la práctica. El 50% te lo va a dar el Granma y el otro 50% es lo que tú vas a investigar cuando tú hagas la entrevista. Nosotros tenemos la oportunidad de tener una cámara Gesell y cuando tenemos aquí niños, digo, yo llevo un caso ahorita de una niña de 2 años. Eh, esa niña fue violentada sexualmente. ¿Y qué pasaba? Los papás de 18 y 19 años se drogaban. Y cuando se drogaban no estaban solos, tenían invitados. Se drogaban, se dormían y los invitados la violaban. Aquí les puedo recordar un caso que se llama
Mary Bell, María Campana en español. Mary Bell vivió en Inglaterra y esa niña, sus padres la rentaban como objeto sexual desde 1 año de edad. A los 7 años, Mary Bell mató a su vecino. Tú puedes decir, ¿cómo es posible que una niña de 7 años mate a su vecino? Bueno, a través de esa escritura se pudo ver que Mary Bell tenía una conducta bipolar, tipo O.J. Simpson. Tenía inclinaciones a la izquierda y hacia la derecha. Ella, pues, había sido violentada por el papá y por la mamá. Y es obvio que todo lo que va a tu cerebro lo plasmas a través de la escritura. Entonces yo los invito a aquellos que no crean, que no sigan creyendo, que investiguen, que lean. Por ahí les dejé a Pedro José Foglia, a Susana Tesouro de Grosso, también les dejé ahí a Mariluz Puente y Francisco Viñales, y también les dejé otro maestro que no me acuerdo el otro, híjole, no me acuerdo el nombre, pero que se den la oportunidad. Créanme que la grafología es algo muy bello y que, por ejemplo, el entrevistador le da una base para hacer una entrevista. La escritura pequeña, introvertido. La escritura mediana, el equilibrado. Y la escritura grande, el exagerado. Entonces, cada uno de nosotros tiene su propia personalidad y que es única. Y que, créanme, como investigador forense te da muchos beneficios. Gracias, profe, por esta entrevista, por haber aceptado nuevamente la invitación. Creo que el mensaje y pues lo que hablamos, creo que muchas personas no lo conocían, ¿sí? Por ejemplo, lo de los gemelos, lo del deportista, lo del caso de allá de Perú. Y no, pues nada, profe, agradecerle a usted. Muchas gracias por aceptar la invitación, a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en YouTube y en Facebook. Mil gracias por el apoyo y estamos en contacto, profe. Cuando gustes, estamos para servirte. De hecho, lo hacemos todo con amor. Vale, hasta luego, profe. Gracias a todos. Y mañana nos vemos con otro invitado especial. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.